Seguimos. Es la voz de Garupá. Hola Hugo Acosta, bienvenido. Muy buen día. ¿Cómo le va? Claro, porque estoy... ¿Estás o no estás? Estoy acomodando, ¿viste? Tengo que venir más hacia acá o no. A ver ahí. No, mal por mí. Ahí está, ahora sí. Bueno, yo no sé ni de qué hablar o ni cómo, porque andaba, me fui al médico con mi mamá. Les cuento a la gente muy buen día para todos. Buen día a la gente de Garupá, de Posadas, de Candelaria, de Gobernador Roca, de Corpus, de General Urquiza, de Santo Pipo, San Ignacio, El Soberbio, todas Misiones, Argentina y el mundo. Muy buen día a la gente de China que nos está viendo. Gracias, Hugo. Gracias por saludar a la gente, porque yo no le... Viste que yo no hago ese. Claro, no. Lo que pasa es que la Cuni está en modo viaje, un estilo Milei, digamos, ¿no? Viste que Milei se va a festejar la independencia de los Estados Unidos y todo esto, digamos, un genio, ¿no? Cada uno festeja lo que quiere, que ahora vos no vas a venir a decir que tenemos que festejar. No, lo suyo sí, pero lo de Milei me cae un poquito pesadito, ¿viste? No te voy a negar, pero bueno, no, usted puede ir, Cuni, usted no lleva a nadie también, ¿eh? No. Sí, a la Cuni le hicieron, gente, vamos a contarle, porque tenemos un amigo que siempre nos ve y él nos sigue en la... Me hicieron ilusionar, y nos hizo una inteligencia artificial y digo, mirá, acá 30 grados, qué sé yo, y vos no le dejaste de venir a la Cuni, al mundial. Te juro, yo me enojé, amigo, me está quitando una posibilidad que tengo de salir del país, me la quita. Había sido que era inteligencia artificial, no, nuestro amigo estaba por acá, viste, porque ayer, Oscar, les cuento el lunes ya con la... maravillosa presencia del gran Oscar Barrientos en los controles, Cuni Fernández que se libera, o sea, una especie de respiro va a tener Cuni, así se va a liberar, así tipo onda Olmedo. Ahí agárrense conmigo, ahí sí, porque ahí va a prepararlo. Bueno, Cuni, son las 9 de la mañana, 40 minutos en toda la Argentina. Esto es La Voz. Hasta las 11 de la mañana transmitimos acá por nuestras señales de... streaming primero, lavozdegarupá.com.ar en radio y televisión, la 103.7 FM Río, la radio más importante de Garupá. También, por supuesto, desde nuestras señales de YouTube en la voz de multimedios.garupá y FM Río Garupá. En nuestro canal de cable en Garupá, 22.2 nuestra señal en HD. Por supuesto, vieron que salgo bien morochito. Juanma sale, los ojos de Juanma se ven así, ¿viste? ¿Entendés? Qué genio, bueno. En Santo Pipó, Gobernador Roca, Corpus y General Urquiza, 31.7. En San Ignacio, 26.5. Y en el Soberbio 27.3 los canales, así que bueno, no tenés excusa de decir, no les pude escuchar, anotate ya ahí. No, deja de mentir, y prendete porque no quisiste. Porque que nos mires a nosotros todos los días y digas, esto la pavada todos los días, bueno, pero ahora anotate porque está Juanma, ahora está Juanma, es imperdible, si no escuchás ahora, ¿sabe qué? Lo que le quiero preguntar a Juanma, ¿qué hago, Juanma, con el aguinaldo? ¿Sí? ¿Qué aguinaldo? Con el de diciembre. Cuni, no te apures, Cuni. Con el aguinaldo de diciembre, ¿qué hago? Está igual que un amigo que le dijeron, ¿y qué vas a hacer vos si sacás el 15 y pago todas las cuentas? Dijo, sí, pero ¿y el resto? Y el resto que espere. Así que bueno, nosotros estamos medio parecidos. ¿Cómo estás, buen día, González? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes y bueno, a ver qué se hace con el aguinaldo de diciembre. Esto es un tema. Es muy pronto pueden pasar muchas cosas de acá a diciembre, así que es muy aventurado decir qué se puede hacer con el aguinaldo. Bueno, de economía hablamos bastante, ya pero vamos a volver a tocar algunas cosas. Preocupante lo que hablábamos y lo que hoy se conocieron en distintos medios sobre que los ricos son cada vez más ricos y nosotros somos cada vez más pobres, ¿no? Vamos a hablar de eso también y vamos a hablar de cómo se vive, cómo se desarrolla un argentino en el exterior estudiando, cómo pueden hacer, porque yo me imagino que debe haber mucha gente y muchos gurises que se están preguntando, ¿cómo me gustaría ser como ese vago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Bueno, así que vamos a hablar un poco de eso, ¿no, Juanma? Dale, sí. Bueno, contanos, primero contanos tu día en China. Bueno. ¿Cómo arranca tu día en China? Mirá, generalmente yo me muevo mucho en la órbita universitaria. En China hay muchas universidades, hay universidades que están en zonas céntricas de la ciudad, entonces la vida pasa a ser más urbana,
Después hay universidades que tienen los campus un poco más alejados, que son campus nuevos, con mucha infraestructura, y claro, estás un poco más aislado de la vida urbana, estás más cerca de la vida rural, digamos. Ese es mi caso. Yo, los 2 años que pasé en China, la mayoría del tiempo la pasé en la China rural, ahí en el campus universitario. ¿Qué pasa con la vida rural? Que, por ejemplo, uno cuando llega a la universidad china vive en el campus, ¿no? Pero te dan la posibilidad de salir, vivir en otro lado. Entonces, generalmente los estudiantes quieren salir del campus para estar con más libertad, tener su propio departamento y qué sé yo. A mí, cuando me toca salir del campus, me toca alquilarle a una persona que era campesina y tenía su departamento. Y ahí entra todo un mundo en China, que es la China rural, con esta llegada de la urbanización. Lo que pasa en China con las zonas rurales es que al llegar la urbanización, los campesinos tienen que ser recompensados porque ellos eran los dueños de la tierra. Se les expropia para construir estas grandes torres para albergar a la nueva urbe, digamos. Sí. Entonces, en el caso mío, el campesino al que yo le alquilaba, él tenía 3 departamentos. El Estado chino lo recompensó con 3 departamentos porque él había perdido su fuente de trabajo, que era la realidad, él trabajaba la tierra. Y ahí entra también, qué sé yo me extiendo y hablo, vos cortame, Hugo, pero hay algo muy interesante en China que poco se habla, que es el sistema de propiedad en China. La propiedad en China, en las zonas urbanas, no es privada. Vos cuando comprás un departamento no sos dueño de la tierra. En las ciudades, quien es dueño de la tierra es el Estado. Eso en las ciudades. Ahora bien, en las zonas urbanas, quien es dueño de la tierra es quien la trabaja. Entonces, por eso, en las zonas rurales funciona este sistema de expropiación. El Estado tiene que expropiar porque no es dueño de la tierra. Entonces tiene que recompensar a los campesinos. Y bueno, eso es un gran tema, es muy amplio. Y bueno, viene a colación porque, qué sé yo, acá en Argentina, que estamos muy acostumbrados a hablar de los derechos de propiedad, se habla mucho de la propiedad privada como un derecho fundamental y el motor de todo lo que es el libre mercado. Bueno, en China funciona diferente. La propiedad privada no es como la conocemos, funciona diferente. Interesante. Qué locura, ¿o no? Quedamos así impactados. Yo por lo menos no tenía idea que el Estado era dueño de las tierras. La tierra, yo estoy contenta. Yo no tenía tierra. Vamos por ahí. Sí, pero a ver, y qué interesante el tema. Es decir, en las ciudades el Estado y de la edificación porque vos decís en las ciudades y en la zona rural. Vamos a las ciudades. En las ciudades el Estado es dueño de esa tierra donde se levanta un edificio. ¿Y quién es el dueño de la estructura edilicia? Bueno, es una buena pregunta. Entiendo que es del Estado. O sea, la propiedad privada en todos los ámbitos, sean departamentos o casas, es el Estado en las ciudades. También. Lo que se genera es que quien compra un departamento, porque en China vos, si tenés un capital, podés invertir, podés comprar, pero ellos te dan la concesión para habitar el departamento o la propiedad. Actualmente es de 75 años en China. Ese es el sistema que tienen. ¿Qué pasa? Que esto también es algo muy interesante. Desde que se implementó esta política y esta estructura de propiedad, no han pasado 75 años todavía. Entonces hoy en China, en las universidades chinas, los institutos de investigación chinas, se está discutiendo qué va a pasar con la propiedad privada cuando se cumplan esos 75 años y haya que renovar las concesiones. Entonces China actualmente, esto es una discusión muy vigente, se discute cómo va a ser. Si se muda hacia otro sistema de propiedad, se renueva el que se tiene, o si se muda, se transforma hacia otro sistema. Pero es una discusión muy vigente en términos sistémicos. ¿Qué va a pasar con la propiedad privada o las concesiones en la China urbana? A ver, ¿y esos 75 años están pensados en base a qué? ¿A una persona
produciendo, trabajando, que va a poder pagar, supongo, ¿no? Sí, puede ser. Y ahora quiénes tendrán que decir, ¿tendrá que venir tu hijo o cómo será el? Sí, lo que tiene de bueno China es que cuando se implementan políticas públicas, generalmente se trata de establecer un tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando uno implementa una política pública revertirla. Nosotros acá en Argentina lo vivimos. Hay políticas públicas que son difíciles de sacar. Por ejemplo, la asignación universal del derecho adquirido ya. Claro, la asignación universal por hijo, que es a mi criterio es buena política. Si hoy asume un gobierno y la quiere sacar, el costo es muy alto. Muy alto. Entonces es una política que alguien implementó que nadie puede sacar. ¿Entendés? Entonces hay un riesgo cuando uno hace política pública, y los chinos tienen muy presente esto, que cuando implementan algo tiene que ser por una cuestión de tiempo, porque la estructura hay que moverla. China aprendió mucho de su historia. China ha tenido una estructura política muy rígida. Todo lo que es el periodo maoísta, China maneja una estructura rígida. Y ellos aprendieron con la reforma del 78 que las cosas se tienen que transformar, mover, reformar. Hoy en día China, por ejemplo, tiene institucionalizado lo que es la reforma y apertura, que es el gran proyecto de transformación institucional, política, económica y todo eso. Lo tiene institucionalizado, es como un ministerio que todo el tiempo está viendo cómo se sigue reformando las cosas. Como que la estructura ya no es rígida. Si bien es verdad que ellos tienen una estructura política que desde afuera parece rígida porque es un partido único, etcétera, cuando uno ve las políticas económicas, la vida económica de la gente es rápida, se transforma todo muy rápido, crecen sectores nuevos. La inteligencia artificial, que era algo totalmente nuevo, no sabes cómo se expandió por toda la estructura china, una cosa impresionante. Pero bueno, eso te habla de que... Pero, perdón, esto tiene que ver con la concepción ideológica que fue cargando el chino. No le aparece cualquier Milei a cualquier hora a los chinos, porque decir, no dura 3 minutos, que ese es el otro tema, porque y ahí, por eso es importante hablar de esto, porque esto ocurre porque hay educación, digamos, ¿no? Porque se sustenta en la educación, seguramente que todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo y eso, la pregunta que te quiero hacer es, el chino en sí, ¿cuál es su concepción de vida? Viste que nosotros tenemos nuestra concepción de vida, decimos, bueno, pensemos, viste, quiero ir a vacaciones, quiero comprar, no sé, viste, ¿qué? Nosotros, viste, bueno, tenemos nuestras características, buena o mala, pero nuestra, digamos, ¿no? Ellos, ¿bajo qué conceptos de vida se mueven? Mirá, hoy en China está muy presente la institución familiar. La órbita familiar es muy importante en China. De hecho, los jóvenes, muchas veces el motor que los impulsa a matarse estudiando, tener una buena carrera profesional, es la presión familiar. Es la presión familiar. Ellos, las abuelas chinas, es un personaje dentro de la sociedad que a los nietos no sabes cómo, todo el tiempo están presionando para que estudien, para que sean los mejores. Hay mucha competencia entre familias y mucha presión familiar para que, mi nieto es el mejor. Y todo esto, encima que dentro de la cultura china es milenario, se profundizó mucho con la política de hijo único. Porque antes las familias eran numerosas y había cierto margen para los chicos, ¿viste? Por ahí a tu hermano le iba mejor, qué sé yo. Con la política de hijo único, toda la responsabilidad y toda la carga familiar recae en una sola persona, a veces un nene de 8 años que vos lo ves y está estudiando. Explicarle a la gente qué es el tema del hijo único, ¿sí? Porque ahí quedamos en el... Mirá, para nosotros, digamos, ¿no? En la política de hijo único... Hay algunos que tienen, no pagan ni la cuota de alimentos. Acá surge en los 80, cuando en China ya estaba implementada lo que es la reforma, la apertura de China. China ya no era la estructura maoísta. Se percibe que hay un problema demográfico. La administración pública china percibe que hay un problema demográfico y establece esta política de hijo único, que básicamente dice que las familias pueden tener un solo hijo. Esa política ya no está vigente en China. Xi Jinping la deroga, pero ¿qué pasa? Se deroga la ley, pero ahora las condiciones sociales cambiaron. Los chinos ya no tienen hijos por propia iniciativa.
ellos también son parte de la globalización y los fenómenos demográficos que pasan en Japón, en Argentina, que en las sociedades actuales están teniendo menos hijos. Bueno, China también vive eso. Entonces, ahora China, que está viviendo las consecuencias de las políticas de hijo único, ahora ya sacó la ley para que tengan más hijos, pero no están naciendo. No, los chinos. Entonces, eso también es un mundo muy apasionante dentro de la administración pública, de las cosas que hace China para fomentar que la gente tenga hijos. Y hay políticas de todo tipo, económicas, subsidios para que vos tengas hijos, hay muy curiosas también. Hace muy poco pusieron impuestos a los preservativos, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces hay un abanico de políticas que muchas veces son focalizadas, porque también por ahí me desvío un poco, ustedes córtenme, pero China también tiene un sistema que cuando ellos implementan una política pública la hacen focalizada en un lugar, hacen un sistema de prueba y error de las políticas públicas. Esto es muy importante y es una piedra angular de lo que es la administración pública china. Las políticas se implementan primero en condados, después ciudades, provincias, nación. Generalmente esa es la vida que tiene una política pública. Entonces, y esto es un fenómeno increíble porque es lo que le resulta mucho a China. China prueba las políticas. No es como acá es imposible. Vos cuando aprobás una ley, ya la ley es para todo, no sé, sea la provincia, sea para y se implementa de forma uniforme. En China primero se prueba acá, después en otro lado, y se comparan resultados, ¿viste? De la misma política, y después, si la política es realmente efectiva, se implementa a nivel nacional, que es lo que vemos con la reforma y apertura. Toda la apertura, cuando ahora nosotros vemos la China capitalista, la China que exporta, bueno, esa China primero se probó en ciudades específicas. Dijeron, che, ¿en Shanghái funciona esto de la apertura? ¿Funciona que Shanghái tenga capitales internacionales? ¿Sirve que Tesla fabrique en Shanghái? Probaron. Che, funciona, esto funciona fenómeno. Bueno, en vez de hacerlo en Shanghái, hagámoslo en la provincia. A ver cómo funciona en la provincia. ¿Cómo van los datos sociales en la provincia? ¿Es realmente un motor de crecimiento para la sociedad esa política económica? Si no funciona, vuelve para atrás. Si no funciona, la política muere y no se expande a otras provincias, a otras ciudades o a la nación. Entonces, China maneja, en todo lo que es administración pública, maneja una eficiencia que comparada con otros países, generalmente el caso de Manuel es compararlo con Estados Unidos, pues son las dos, bueno, tiene ciertas ventajas y una flexibilidad que uno no espera, porque uno dice, che, la estructura comunista, los tipos siempre están siempre la misma ideología, qué sé yo. No, estos chinos son muy volátiles en lo que es administración pública y la administración pública encima es infinita, porque hablamos de transporte, de salud, de seguridad, educación, o sea, todas las aristas de una sociedad caen bajo la órbita de la administración pública. En algunos lugares del mundo, y acá también, ¿no? Por la desinformación y por la falta de lectura también de parte de la gente y los gobiernos que nos tocan, porque no leemos justamente y no hay alguna cosa que no entendemos, elegimos lo que elegimos, ¿no? Está claro. Pero tenemos como la idea de que a los chinos le persigue un hombre con un fusil y le dice, haga esto o haga lo otro, vaya para allá, pague los impuestos, usted va a ser pobre toda su vida. Eso es lo que nos venden a nosotros, esto Milei Cuera y toda esta camándula, ¿no? ¿Cómo es? No es así, pero está muy alejado de la realidad. Uno cuando va a Shanghái, va a Beijing, está ahí, ves una sociedad que no está oprimida, pero está muy lejos de eso. Aparte ves a la gente feliz. No es que claro, vos te subís al... qué sé yo, por ahí... no se putean en el auto al otro. Por ahí es raro lo que voy a decir, pero hoy en día cuando uno está en Buenos Aires, sube al subte o te tomás el tren San Martín, el Urquiza, lo que sea, vos ves caras largas. Eso se percibe, uno lo ve en la sociedad. En China eso no lo ves. La gente vive bien, la gente tiene su libertad para emprender, para educarse, para viajar incluso.
Nada, es errónea la visión de que el pueblo vive oprimido. Una pregunta, la tercera edad en China es muy importante. Sabemos el trato que se tiene hacia la tercera edad, hacia los adultos mayores de nuestro país. En China. No, en China es la verdad que tienen un rol tremendo. Dentro de la sociedad te diría que lo que es la tercera edad ocupa el rol más importante dentro de todo lo que es la estructura social y hasta la estructura política. Hoy en día lo que tiene la tercera edad en China es que tiene autoridad, ¿sí? Y tiene respeto. Y en ese respeto hay reflejada cierta sabiduría, ¿entendés? Entonces, como que desde todo lo que es lo público hay mucho respeto. Después, en términos sociales, por ejemplo, los abuelos están encargados de la educación de los nietos. Eso es muy importante en China. Por eso hay tanta presión de las abuelas porque tengan hijos. Porque básicamente la vida del adulto en China gira en torno al nieto. Están muy presentes en la educación. Casi te diría que la educación de los chicos depende de los grandes. Porque la madre y padre trabajan, ¿sí? Entonces, la verdad que ves, a la tercera edad está muy contenida en términos sociales. Uno cuando ve las comunidades, que ahora podemos hablar un poquito de las comunidades, sí. Ves que la gente mayor está, primero, todos juntos, siempre haciendo actividades juntos. O sea, mira, cuando vos me preguntabas, lo primero que me preguntaste de cómo es la vida en China, vos te despertás, bajás a lo que es el área común de la comunidad y están todos los adultos mayores haciendo ejercicios todos juntos, charlando, tomando sol, como que ves una vida plena. ¿No le pegan? ¿La policía no le pega? No, porque viste que nosotros acá estamos medio acostumbrados y a nosotros nos dicen que somos libres. Raro, ¿no? Porque ellos que están oprimidos o sea que duramos entonces una jubilación digna. Tienen una jubilación digna. Lo que hay que tener presente por ahí cuando uno agarra y mira los datos, qué sé yo, si agarras una fuente del Banco Mundial, FMI, lo que sea, por ahí vos ves el nivel de jubilación y decís, che, cobran poco, ¿sí? ¿Qué pasa en China? Además del Estado, está la familia, que volvemos, la familia es una institución muy fuerte. Entonces, el adulto mayor tiene la jubilación como ingreso, pero también tiene la familia como ingreso. Eso está muy conectado. Entonces, por ahí es engañoso el dato de cuál es el nivel de jubilación, cuál es la jubilación real que percibe un jubilado. No transmite del todo la realidad, porque la familia está muy presente en la vida del adulto. Entonces es engañoso, pero bueno, desde ya que no vas a ver un adulto en condiciones de miseria. Eso no lo vas a ver jamás. Jamás. De hecho, una de las políticas, algo de lo que se jacta Xi Jinping es que eliminó la pobreza. Cuando se habla de pobreza en China se habla de miseria. O sea, está virtualmente eliminada la miseria en China. Vos no vas a ver gente pidiendo en la calle, no vas a ver gente, por ejemplo, hablaba ayer con alguien, me preguntaba, che, ¿y alguien que tiene una discapacidad, vos lo ves en la calle pidiendo? No, eso no lo vas a ver jamás. La seguridad social en China funciona bien, y además no depende solo del Estado, sino que de la familia. Entonces es un entramado que para nosotros es difícil de leer, porque a veces nos quedamos con el dato de cuánto percibe de ingreso, pero es muy engañoso eso. Y aparte la comunidad también tiene un rol, no solo la familia, la comunidad tiene un rol tremendo en lo que es la contención de los jubilados, y les busca actividades, los informa. Voy a contar algo. Cuando llega el fenómeno de la inteligencia artificial, yo estaba en China. Cuando vivo todo el fenómeno DeepSeek, seguramente habrán escuchado, que es la IA China. China, sí. Bueno, yo estaba ahí viviendo ya en China y me encontré que a los 2 meses de haber salido la inteligencia artificial, la gente mayor ya la estaba usando. ¿Por qué? Esto de comunidad que mencioné antes es la unidad social mínima en China. Todo está organizado en comunidades. Donde yo vivo, por ejemplo, las ciudades no hay casas. La gente no vive en casas, vive en departamentos. Esos departamentos están en edificios que están agrupados. Entonces, en 6, 7 edificios vos tenés una comunidad. Eso es la comunidad.
¿Qué pasa con la comunidad? La comunidad tiene asignado a alguien del partido que está a cargo de la comunidad. Entonces, esa persona del partido tiene acceso a todos los datos de la comunidad. Sabe cómo está cada uno. Un delegado. Un delegado. Un delegado que tiene cierto grado de responsabilidad. Cuando Xi Jinping anuncia la lucha contra la pobreza, ese tipo que está a cargo de la comunidad tiene un rol tremendo dentro de esa política pública, porque él es el que sabe quién es pobre dentro de la comunidad y por qué es pobre. Hay gente que cae en la pobreza por cuestiones de ingreso, hay gente que cae por cuestiones de discapacidad física, hay gente que cae por cuestiones familiares, que por ahí no tiene descendencia, no sé, hay diferentes grados de por qué vos caíste en la pobreza. Entonces, esa persona a cargo de la comunidad sabe quién en la comunidad está en condiciones riesgosas de caer en la pobreza o que está en la pobreza. Él los reporta. Y a través de ese reporte se hace la política focalizada. Bueno, esa persona tiene problemas de ingreso, bueno, busquemos un trabajo. Esa persona tiene un problema de discapacidad, bueno, vemos qué podemos hacer en el sistema de salud. Entonces, todo lo que es la comunidad tuvo un rol tremendo en lo que es la lucha contra la pobreza. Y tiene un rol tremendo en todo lo que son las políticas públicas. Cuando llega el COVID, por ejemplo, toda la logística de cómo sobrevivir a la pandemia recaía sobre las comunidades. Cada comunidad se organizaba en cuanto a bienes, ingresos, etcétera. Entonces, nada, la comunidad es realmente muy... A ver, y ahí estamos hablando de las comunidades, sus respectivos delegados, que son los que de alguna manera conocen la realidad, ¿no? Entonces, y a partir de ahí la pregunta, ¿cómo se desarrolla el ciudadano chino? Y te quiero preguntar también, porque se me vino, estabas hablando de los más grandes, es decir, ¿cuál es la tasa de mortalidad que tienen ellos en franjas etarias? Para saber un poquito, decir, porque acá viste que, porque asocio esto con que me decís un hijo, ¿no? Que bueno, que hoy son un hijo aquellos que se acogieron a la ley o que tuvieron que cumplir con aquella ley. Entonces, decir, ¿se muere joven el chino? Porque ahí se produce también un desamparo de quienes serían sus herederos o de su sí. abuelo, de sus padres, digo, ¿no? Hoy la expectativa de vida en China ronda los 78 años. Hace muy poco salió la noticia de que superó a Estados Unidos. O sea, tienen mejor expectativa de vida que Estados Unidos. Hoy en día China. Y ronda en 78, 77 años de expectativa de vida. ¿Qué pasa con ese número? Ese número está creciendo muy rápido. Porque el crecimiento chino, el desarrollo chino es muy rápido. Entonces por ahí hoy vemos el número de expectativa de vida, pero hay que tener presente de que, qué sé yo, en 5 o 10 años ese número se va a ir a 80, 83, 85 y va a empezar a experimentar esos problemas que por ahí viven sociedades como Japón, Corea, que tienen mucha gente grande y tienen un sistema de pensión que es difícil de sostener. La edad obligatoria de la jubilación en China. No tengo el número exacto, pero es muy parecido al de Argentina. Sí, muy parecido. También ellos juegan con eso de a veces correrlo para arriba. Sí, es un fenómeno. La mayoría de los ciudadanos chinos se jubilan, pero ellos siguen trabajando en alguna otra cosa, porque tienen una cultura del trabajo tan arraigada. Mirá, con respecto a eso, o sea, es verdad que la edad de jubilación está... el gobierno lo corre para arriba cada vez, ¿viste? Para sostener el sistema de pensión, básicamente. Pero también es verdad que el chino cuando se jubila, arranca otra vida. O sea, de hecho, para los chinos, la vida un poco empieza cuando uno se jubila. Como que dejan de trabajar y asumen el rol que tienen en la familia. Como puede ser criar a los nietos, ejercitarse, la vida en comunidad. Entonces es muy rica la vida del chino una vez que se jubila. Dejan de trabajar y asumen un rol diferente en la sociedad. Por eso también se matan laburando. Ellos se matan trabajando durante la edad activa, porque saben que una vez que se jubilan empiezan otro ciclo. Entonces lo tienen muy presente eso. Por eso trabajan como trabajan.
Pero una vez jubilados... ¿Cómo te miran a vos? Que no sos chino. Hay cierto prejuicio que nosotros somos fiacas, ¿no? No, ese prejuicio... ¿Viste? Pues nosotros, estos chinos todo el día laburan. Nosotros acá, vago. Sí, no. Mira, el prejuicio es muy probable que el chino que vive acá tenga ese prejuicio, es muy probable. Pero allá en China, si vos sos argentino, cuando le decís que sos argentino, no te etiquetan como vago. No es una visión que compartida entre ellos, no, para nada. ¿Con quién vivís? Yo vivía con un chico de Indonesia. Apenas me mudé a la universidad, vivía con un chico de Azerbaiyán, que era musulmán, toda una anécdota buena con ese chico. Y después, bueno, me mudé con el de Indonesia, que también era musulmán, pero un poco más flexible. Viste que hay musulmanes y musulmanes. El primero era muy estricto con respecto a la religión, el segundo no tanto. Sí, hablando de religión china, ¿tiene una religión oficial como acá en la República Argentina? Mira, con respecto a eso, el chino es como muy creyente, muy espiritual, pero no está tan bien institucionalizada la religión. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Durante toda la etapa maoísta hubo mucha persecución a las religiones, mucha. Entonces hubo instituciones como la budista y qué sé yo, que cortaron un poco, se debilitaron. ¿Qué pasa? Con la reforma de apertura las religiones vuelven un poco, o es más flexible la presión del gobierno central sobre... No, déjale así, es más sencillo lo que vos estás haciendo. Vamos, Curi, todavía. Y claro, pero ese solo el dueño le gusta, tipo Citroën, ¿sabes? Sí, no, le contamos a Juan. Sí, está hablando de religión. Sí. ¿Qué pasa? Entonces el chino ve un templo budista, entra, se echa un rezo, pero no sabe a qué Buda le está rezando. ¿Se entiende? Es como que tienen presente esa espiritualidad, pero no están muy atados a la institucionalidad, a la historia de la religión. No existe tal presión que a mi entender... Creo en Dios. Y yo si le rezo a esto, esto le rezo por las dudas. ¿Entendés? Entiendo. Si hay un Buda que te da plata, que es muy famoso en China, el chino pasa... Hola, hermano. Sí. Hola, hermano, pero no es tan estricto. Yo creo que tiene mucho que ver la etapa maoísta que cortó ese ciclo de la familia siguiendo por ahí una religión estricta. Entonces ahora la religión es muy flexible, muy flexible. En términos de que los chinos, si le contás una buena historia, la va a creer. Básicamente es eso. Pero ¿qué pasa? Qué sé yo, la iglesia católica está en China. Hay iglesias, de hecho donde yo vivía había una. Muchos alumnos internacionales, que era como su refugio, ¿viste? Pero también algunos chinos había en la iglesia católica. Lo que sí no está permitido en China es tratar de expandir la religión, salir a hablar de la religión. Yo, por ejemplo, estamos acá, yo no te puedo decir, Hugo, che, vamos a la iglesia el domingo. Y vos me decís, no sé, y yo, dale, Hugo, tenés que creer, no sé qué. Eso no es, Jehová no hay, ¿no? No, eso no está permitido. Ay, qué bien, qué molesta. Sí está la iglesia, o sea, está la iglesia, pero no se puede ir a... Sí, entiendo. Usted tiene que ir en China. Entonces los sábados a los chinos no le están golpeando la mano a las 7 de la mañana. No, eso no. No sucede. A ver, en este vivir allá, ¿cómo la comida, cómo te adaptaste a eso? Estoy entrando para llegar a ese chico que hoy quiere ser, porque aparte me hicieron unas preguntas acá de economía que tenemos que hacer, sí, pero digo, ¿cómo? Porque ya están esperando, así que ¿cómo llegaste allá, Juanma, no? Pero ahora, ¿cómo te adaptás? Primero contanos cómo te adaptás a la vida, dormir, comer, desenvolverte entre tanta gente, y la otra, esta primero. Son tantas. ¿Cómo es una ciudad pequeña allá? ¿Cuál de las nuestras? No, tenés que ir. El problema, hay un problema de escala en China. Ajá. Tenés que irte a un pueblo para encontrar algo parecido a Garupá. Mirá, la verdad que no. Bueno, las ciudades crecen tan... Sabemos, sí. No, y a Posadas tampoco. Si mi ciudad, donde yo estaba, eran 15 millones de habitantes.
Entonces la escala, y cuando ya te vas a ciudades más chicas también tienen un número considerable. Entonces hay un problema de escala, la verdad que claro, sí, existe. Sí. Pero además esas ciudades tienen tecnología, tienen desarrollo, tienen urbanización. Sí. Cada ciudad tiene su plan de desarrollo que también está coordinado con provincia y con nación. O sea, está todo muy coordinado en China. Y después tienen mucho capital humano también. Imagínate una ciudad de 15 millones de habitantes, tenés mucha gente en la universidad y todo lo que es la estructura universitaria de generación de nuevas ideas funciona muy bien en China. China está todo el tiempo generando alternativas de crecimiento, de desarrollo, de producción, entonces, claro, las ciudades tienen una dinámica de crecimiento y a la universidad se la considera mucho. Todos mis profesores, por ejemplo, todos los proyectos de investigación estaban bajo la órbita del Estado. ¿Cuánta gente tomamos a un ciudadano en qué trabaja, ¿sí? ¿Y qué nivel de instrucción tiene que tener, o cuál es el nivel de instrucción piso de un chino para ejercer una determinada tarea? Hay mucha gente que, como nosotros, no estudia y consigue su trabajo, o hay como una... En China te diría que una cosa distinta. Todo el mundo tiene una carrera de grado. Ahí está. Bueno. Todo el mundo tiene una carrera de grado y tiene mucho que ver con esto que hablamos de la familia, de la presión familiar. Ellos tienen una responsabilidad para con la familia que es estudiar. Y esto de la educación en términos culturales es muy antiguo en China. Hace 2000 años que tienen esta dinámica de estudiar. Los exámenes imperiales son muy antiguos en China. Y esa dinámica hace 2000 años se mantiene. Entonces, los chicos hoy en día terminan la secundaria, tienen que obligatoriamente estudiar la universidad. Entonces, carrera de grado tiene todo el mundo. Donde empieza a haber un filtro es en tema maestría y doctorado. Pero cuando vos llegás a China, llegás a China y le decís que sos economista, y para ellos no es nada. Es como tener la secundaria hecha. Eso es una realidad, Eso es una realidad. Si vos no tenés maestría o doctorado, no sos nadie. Y de hecho la maestría, tampoco. La maestría, te dicen, bueno, bien, terminaste la maestría. ¿Y el doctorado cuándo lo arrancás? Entonces la maestría también no te pone en un lugar de... Claro. Acá en Argentina... La maestría te pone en el lugar, estás apto para el doctorado. ¿Por qué le pasa? Y acá los chicos no pueden ir a la escuela porque no tienen zapato ni abrigo. No. Y sí, la situación es... La situación y la diferencia. Claro, sí. Es una locura las prioridades del Estado, la organización. A mí me parece fantástico todo lo que nos está contando. ¿Y por qué? Claro, ¿por qué, Juanma? A ver, ya queremos entrar en la política. ¿Por qué? ¿Qué le vas a preguntar? Y no, viste, porque él está diciendo la concepción de esto es antiquísima, pero está basada solamente en una cuestión, digamos, ¿no? Que es la educación. En el fondo de la cuestión, es decir, desde hace 2000 años. Todo, porque nos estaba contando también que cada vez que implementan una política pública, lo primero que hacen antes de ejecutarla es estudiarla y ver qué ocurre en los territorios. Me parece espectacular, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Me voy a China. A ver, pregunto, y a ver, haciendo un poco de historia y analizando, ¿por qué crees vos que China se adaptó a ese sistema? Es por cuestiones ancestrales, seguramente, ¿no? Porque se adaptó, o sea, le fue bien, creyó, apostó, el chino se formó, se convenció, a alguien le convenció a Yaité para que ellos lleguen hasta hoy, como que a nosotros no nos pasa, digo, por eso la comparación, ¿no? Lo que pasa con la historia de China, la historia reciente, es que es muy traumática. O sea, los chinos la pasaron muy mal. Hay muchas cosas para hablar de todo lo que es la China maoísta. Generalmente a mí lo que más me choquea de eso es, por ejemplo, la hambruna. China en los 60 pasó una hambruna pero monstruosa. No tenían para comer, comían pasto los chinos en los 60. O sea, hay gente grande hoy en día que comía pasto, ¿sí? Que comía... Xi Jinping vivió en una cueva. Entonces todo lo que fue la historia reciente de China es muy traumática, que de repente se abre la oportunidad de una reforma cuando muere Mao, y esa reforma, la verdad que los chinos la supieron administrar
porque eran conscientes de la oportunidad que tenían, pero porque venían de una historia reciente muy traumática que empezamos. Hablamos de Mao, pero previo a Mao estaban los japoneses, que hicieron un desastre en China. En todos los sentidos. Ya hablamos de derechos humanos básicos con los japoneses. Entonces... ¿Quién guarda un lugar de preponderancia en la historia china en este proceso de cambio que vos estás diciendo? Bueno, hay una persona muy importante que se llama Deng Xiaoping, que es como el reformador. Él es como él es el padre de la reforma de apertura, que bueno, la vida de él también, un revolucionario, estudió en Francia, una vida que podemos hablar horas de Deng Xiaoping, es una persona muy importante. Mao también tiene un lugar importante en la historia china, se lo considera, porque también la historia de Mao, lo de Mao fue una hazaña, más allá de las políticas que después podemos hablar, políticas que fallaron, pero rotundamente. Mao tiene el mérito de haber construido las bases de lo que estamos viendo, las bases sociales, esto que decíamos, la tierra es de quien trabaja, eso es maoísmo puro y bruto, o sea, es así. Entonces, Mao tiene un lugar, de hecho, uno cuando va a China y ve los billetes, los yuanes, en todos los billetes está Mao. Cuando vas a la ciudad prohibida, que es el símbolo del gobierno chino, está el retrato de Mao. Hay una crítica hacia Mao, se nota, se vive, o sea, la ves, pero también dice, muchacho, respeto a Mao por lo que hizo. O sea, de hecho, Deng Xiaoping tiene una frase famosa y Mao de 10 cosas, 7 hizo bien. Las otras 3... Mao recorrió China caminando. Bueno, prácticamente para conocer la problemática de cada localidad. Sí, lo que tiene Mao es que durante la guerra civil se da una situación en la que el ejército rojo queda acorralado y tiene que hacer una movilización como de 8.000 kilómetros, una locura en términos militares, y en esos 8.000 kilómetros le da la vuelta a China parando en pueblos, porque claro, este es otro fenómeno que tiene la China revolucionaria, que es una revolución rural, no es urbana como la soviética. Entonces, en ese fenómeno rural, Mao recorre todos los pueblos y en cada pueblo establece o trata de establecer un pequeño soviet, donde se instruía a los campesinos, donde se los educaba. Y bueno, de ahí el mérito de Mao es reconocido en la historia reciente. Además han tenido el mérito de no romper lo que estaba bien. Digamos, ¿no? Yo creo que el gran mérito de los gobiernos que hoy son potencia es no haber destruido todo lo que hizo el anterior, bueno, sino que han reformado, como decís vos. Se compara mucho la reforma china con la reforma que quisieron hacer los soviéticos, todo lo que es la perestroika y todo eso. China lo llevó de una forma más gradual y funcionó. O sea, los cambios, la reforma china es muy gradual. Quizás cuando nosotros vemos, bueno, el caso de Argentina hoy en día es ese. De un día para el otro se quiere romper todo el sistema para implementar un modelo nuevo y se establecen políticas de shock. Sí. Bueno, eso en China no pasa, es más gradual, todo más gradual. Y la reforma, de hecho la reforma que empezó en el 78, los chinos te cuentan que la reforma sigue. O sea, la reforma de apertura del 78 no es un caso aislado de este hito, no, es un proceso en el que seguimos. Xi Jinping habla de la reforma de apertura como si fuera una política de él, y no, es una política de hace 50 años, no sé, 40 años. Volvemos, no sé, el tema de la comida que vos le preguntaste, que la gente quiere saber cómo te adaptaste a la comida. Acordate, nosotros los argentinos comemos muy variado, pero diferente al pueblo chino. Un asadito, le encanta. Sí. El pan en la calle. ¿El tofu apestoso? No, el tofu apestoso es un problema. El tofu apestoso es una comida que es tofu, pero es apestoso en serio. Vos vas caminando por la calle, es un olor que para nosotros no lo podemos aguantar siquiera. Uno se quiere ir corriendo, pues es realmente muy fuerte. Por suerte no se ve tanto en China, o sea, si vas a China lo vas a ver, pero no es que todas las calles tienen ese olor, a eso voy. Pero bueno, el tema de la comida
está en el marco de algo que se llama shock cultural, que está muy instalado en China. En China, cuando llegás, algún amigo internacional, extranjero, te dice: ¿y cómo fue el shock cultural? ¿Sobreviviste? Es una pregunta que te hacen hasta los profesores, te lo hacen porque es un concepto que realmente existe. Porque hay un shock en todos los sentidos. Uno de esos es la comida. La verdad que la comida es muy diferente a la nuestra. Usan muchas especias, muchos colores ves en la comida. Ellos son muy orgullosos de la comida. Muy, muy orgullosos. De hecho, yo tuve la oportunidad de viajar por China. Cuando llegas a un lugar, lo primero que te dicen, ¿te gustó la comida? De hecho, en chino, no sé si vamos, capaz tenemos audiencia china, pero cuando vos preguntás cómo estás, el significado, la traducción es si ya comiste. Es ni chi fan le ma. Eso significa ¿ya comiste? Eso, así se pregunta cómo estás. Entonces el rol que tiene la comida en la cultura china, y lo peor que puedes hacer es probar algo y decir no me gustó, ahí te van a mirar con cara de... Entonces también un consejo para los que se relacionan con China, etcétera, aprecien la comida de ellos porque es parte fundamental de la cultura. Sí, después de la hambruna que sufrieron. Y encima, claro, sí, tiene toda la cuestión... Sí, cultural. Es como que nosotros nos digan: che, a mí no me gusta el fútbol, Sí, el fútbol, claro, sí, claro. No me gusta el asado. Claro. Bueno, ¿y cómo llegas a estudiar a China? Y a ver, un estudiante de acá que dice: mucho me gustó, che, Juanma es mi guía hoy, ¿qué hago? En mi caso surge un poco, yo estudié economía en la UBA y tuve un profesor que él estudió afuera, en Estados Unidos. Él me siembra de alguna manera la semillita de, bueno, sí, después de la carrera de grado hay que seguir. Entonces ahí ya se me metió en la cabeza el tema maestría, afuera, en lo posible afuera. Después, durante la carrera vi poco sobre China. ¿Viste? Como que todo lo que es el desarrollo económico chino no está bien estudiado, bien cubierto por las universidades, hasta el día de hoy no está bien cubierto en las universidades, sobre todo en la UBA económicas, no se habla por lo específico que es, o por lo particular que es el fenómeno chino, debería haber un curso aparte, sí. Básicamente no lo hay. Entonces, ahí empiezo a leer sobre China, me trato de instruir, hago un posgrado sobre China. Yo tengo también el título de sinólogo, que es sinólogo es aquel experto o especialista en China. Yo soy economista y sinólogo, después tengo el título. Ese acercamiento con China, bueno, me dice, bueno, tengo que explorar la posibilidad de estudiar allá. Y buscando, te encontrás que hay muchas oportunidades de beca, y por ahí el mensaje a la gente es este: hay un abanico de becas muy grande porque China está asumiendo de alguna manera el rol de hegemón, ¿viste? Entonces, para ser hegemón, uno tiene que tener influencia. Entonces, este programa de becas yo lo interpreto también así. Está contemplado Lo interpreto así. de los tipos, ¿no? Yo estoy estudiando en inglés. Eso también es una pauta de eso. Los chinos saben que si te dan una maestría en chino, no le van a llegar a tanta gente. Pero como ellos quieren llegarle a la gente, te ofrecen la maestría en inglés. Yo estoy estudiando en inglés, por ejemplo. Y la gran mayoría de los alumnos internacionales en China estudian esa lengua. ¿Y qué te ofrece la beca? Esa beca tuya. Mira, obviamente hay un abanico muy grande de becas. La mía en particular tiene que ver con la nueva ruta de la seda. Está en ese gran programa chino que es de comercial, financiero, etcétera, en el que Argentina forma parte de ese proyecto internacional chino. En ese marco a mí me dan la beca, que la beca es de la nueva ruta de la seda, así es el nombre de mi beca. La beca me da a mí un ingreso monetario que son aproximadamente $300, $350. Y me cubre también los fees universitarios, porque en China la universidad no es gratuita. Es pública porque pertenece al Estado, pero no es gratuita, hay que pagar. Entonces mi beca a mí me cubre ese fee universitario, y además me da el ingreso monetario que me alcanza para alquilar. Yo pagaba más o menos de alquiler $100, me daban 350, también me alcanzaba para comer. Y bueno, y después ya si uno se quiere dar ciertos gustos, por ahí sí tenés que ir a tomarse una cerveza con un amigo, por ahí
lo tenés que pagar de tu bolsillo. En la beca que tengo yo, hay becas que te dan más plata, que te cubren más cosas, hay becas que hasta te cubren el pasaje aéreo, que no es mi caso, a mí no me cubrieron el pasaje aéreo, pero también hay becas que te lo cubren. Entonces, la verdad que la invitación es a que busquen, porque eso es una información que está a la vista. Simplemente tenés que poner, qué sé yo, en ChatGPT, Google, TikTok, lo que sea, becas en China, y te va a aparecer una cantidad, mismo en YouTube, ponés becas en China, te va a aparecer un contenido gigante de cómo aplicar, qué tipo de becas hay. Pero bueno, hay becas de todo tipo. Hay becas que te da, por ejemplo, la universidad, hay becas que te da la ciudad, becas que te da la provincia y becas que te da nación. Entonces, fíjate, o sea, todo el mundo te quiere dar becas. Y la verdad que Argentina no cubre los cupos que le dan, pero porque la gente no sabe, no es porque no tenemos condiciones. No hay información. No, para nada. Yo les quiero contar que Juanma está acompañado por su papá, quien tuvimos el gusto después de 30 y pico de años de conocerlo acá, porque la familia González, digamos, es sinónimo de Garupá, pero no lo conocíamos a él, así que es una especie de Julio González, pero más blanco, les cuento nomás. Julio es amigo de este papá, aparte Julio está remodelado también, Julio, ¿no? Bueno, pero digo, ¿y papá la familia cuánto pone aparte para que Juanma esté allá? Mirá, antes de ir a China tuve la suerte de ir a Australia. Y ahí en Australia me hice de un colchón monetario, de ahorros, digamos. Pues bueno, qué sé yo, la gente debe saber. La verdad que en Australia se trabaja muy bien, se gana mucha plata, se puede ahorrar mucho. Entonces por ahí el esfuerzo que hace mi familia es menor por esa experiencia que yo tuve, ¿viste? Pero bueno, la verdad que la contención familiar pasa por, yo sé que hay cierto auxilio, ¿viste? Pasa más por ahí. Si yo sé que necesito, por ahí sé que mi familia me puede dar una mano. Claro, te manda por Mercado Pero bueno, claro, sí, hay medios. Y la parte legal, bueno, eso va incluido en la beca, la parte legal para entrar a China. Claro, sí, una vez que te acepta la universidad, te mandan la carta de admisión. Con la carta de admisión uno va a la embajada y te dan la visa de estudiante. Y cuando llegas a China no te tenés que registrar en ningún lado, ¿viste? Cuando sí, localidad, cuando vas, ¿cómo tenés que hacer? No, es un choclo, la verdad que todo lo que es burocracia y trámite para nosotros, sí, es un choclo, pero bueno, se hace, ¿viste? Sí, tenés que ir a la policía, por ejemplo, declarar dónde vivís, tenés que ir al Ministerio de Educación para decir que ya empezaste, que estás acá, que efectivamente vas a empezar a estudiar. También un rollo con la universidad, presentar los papeles, tu diploma, qué sé yo. Sí, hay mucha burocracia, mucho tramiterío, pero bueno, es al empezar, ¿viste? Y yo la verdad que lo asumí como algo, cierta normalidad, bueno, es como entendible, ¿viste? Si te cambias de localidad, ¿también tenés que ir a informar a la policía o no? Localidad, o sea, sí, uno siempre tiene que avisar dónde vive, sí. Juanma, ahora vamos a hablar un ratito de economía, no hablamos nada de economía, estamos conociendo detalles que son jugosos, que aparte a la gente te digo, a muchos le importa más esto que contamos ahora que lo de la economía, pero bueno, es importante hacer un par de preguntas porque tengo acá una pregunta, por ejemplo. Economía para Juanma, dice, aguantame un poquito, tengo que comprar dólares, dice, a ver, a ver, pregunta, tengo la posibilidad de comprar dólares, ¿compro billete o dólar virtual? Una cosa así, una especie de dólar virtual que hay. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la sugerencia? Y depende de la cotización. Que no sé si la pregunta viene a raíz de que no confía en la virtualidad o si... Y Argentina, si pasa, China, no, si pasa por ahí, no, si el virtual está más barato que compre virtual, sí, no. Bien. Sí, no, de hecho, todo lo que es el hecho de que hoy tengamos reservas en el Banco Central te garantiza a vos que tus dólares están más protegidos. Tiene que haber una corrida demasiado grande que para mí es muy poco probable para que pase algo relacionado a tu dólar virtual en tu caja de ahorro o en tu plazo fijo en dólares o lo que vayas a hacer con ese dólar virtual. Hoy en día la verdad que no hay seguridad plena, no está esa incertidumbre bancaria, financiera, si querés, no. 100%, si está más barato el virtual, para adelante con el virtual. Bien. Conocimos
los números que realmente, bueno, nos ponen otra vez en la misma situación en la que estábamos. Los ricos son 15 veces más ricos, ¿no? A ver, dame una receta para Argentina. Yo creo que vas a ser ministro de Economía algún día, ¿no? Si nosotros ponemos toda la ficha ahí, ¿viste? Porque pero el argentino pone para que vos después le dé el contrato. Ya sabés que somos nosotros. Y nada que ver con China y de China. Este hombre va a desarrollar la China. No, nosotros queremos un contrato para el primo, ¿viste? No, serás mi vocero, Hugo. Argentina, ¿viste? Ahí está. Ahí sí. Bueno. Me conoce, Juanma. Ya sabes, pendrive, hermano, estoy aprendiendo como... Bueno, a ver, ¿cómo se soluciona? ¿Tiene solución en la Argentina esa enorme disparidad? Y la otra, ya te pregunto todo porque así desarrollas todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la medida que tiene que tomar el gobierno para salir de esto, de esta situación social que cada vez es más fuerte? Bueno, con respecto a la desigualdad, generalmente el mejor instrumento que tienen las sociedades o los estados capitalistas son los impuestos. O sea, los impuestos juegan un rol distributivo muy importante. Los impuestos, de hecho, la estructura impositiva de un país tiene que ser en lo posible progresiva, en el sentido, cuando los economistas hablan de estructura impositiva progresiva, hablan de que al rico le tienen que cobrar más y al que tiene menos ingresos cobrar menos impuestos. Eso en Argentina no está tan claro, no es tan progresiva la estructura impositiva de Argentina, y menos con este gobierno. Que se piensa que se cree que los impuestos son algo negativo, algo malo, que entiendo que es verdad también que una estructura impositiva muy fuerte genera distorsiones grandes en la economía que después son difíciles de corregir. Eso es una realidad. Pero bueno, en términos de distribución, los impuestos son la mejor herramienta que tenemos, y si esa estructura impositiva se debilita, es natural que veamos estos datos. Son datos muy esperables. De hecho, hasta podemos hacer predicciones sobre este dato de que va a seguir aumentando la brecha, porque no hay instrumentos redistributivos hoy en día en la población, en la sociedad, en la economía argentina. No los hay. Entonces uno puede esperar que pasen este tipo de cosas y que se siga ampliando la brecha. Yo tengo una que va a cambiar esto, o por lo menos que va a poner un poco de equilibrio. Te digo, vos soy economista, pero yo tengo una, se llama gobierno peronista. Fácil es. Después me habías preguntado otra cosa. Sí, no, y si en algún momento, ¿qué es lo que tiene que...? porque nosotros manejamos, viste, nuestra Argentina no es China, nosotros manejamos todo de ayer, digamos, venimos corriendo atrás del problema, y cuando hay elecciones, viste, bueno, siempre, y la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer este gobierno para intentar encarar un proceso electoral más o menos decoroso? Porque la verdad es que más allá de lo que dicen las encuestas, para mí el argentino termina votando siempre el bolsillo, la panza, sí. Y al final calladito, porque viste, yo cuento siempre, le dije a mi mamá el otro día, hablaba con mi mamá y le digo, acá va a pasar lo mismo que vos hiciste, porque nosotros somos de familia peronista, ¿no? Y mi hermano era más peronista todavía, y vos sabés que cuando se va a votar a Alfonsín en el 83, viste, mi mamá se va y mi hermano todavía no tenía edad de votar, tenía 16, 17 años por ahí, viste, y le persiguió, viste, que vos tenés que votarle a Luder y que esto y que lo otro, viste, Luder, viste, era la fórmula del peronismo. Mi mamá se fue, votó, y sí, yo le voté a Luder, sí, todo bien. Pasaron como 3, 4, 5 años, ¿sí? Hasta que un día mi mamá confesó, yo sabía que vos le fuiste a votar al Alfonsín, dijo, ¿viste? Bueno, el tema es nuestra Argentina es así. ¿Qué tiene que hacer este hombre? A ver, para ponerle un poco de yo creo que, por ejemplo, pimienta a las elecciones. Ahora el dato que tenemos de actividad le da positivo a Argentina. Cuando uno mira el PBI argentino, es un PBI que está creciendo efectivamente. ¿Qué pasa con ese número? Hay sectores que están creciendo muy rápido, que es lo que hablábamos el otro día, por ahí la minería, la energía, pero hay sectores de la economía que andan flojos. Esos sectores son los que participan más de la vida urbana, lo que son comercios. Entonces podríamos decir que estamos
en recesión económica. No en términos estrictos, porque la economía está creciendo en términos del PBI. No se puede hablar de recesión cuando vos tenés este dato. Pero es verdad que cuando vos vas a la zona urbana y querés hacer la misma medición, muy efectiva, probablemente te dé una recesión, porque es lo que vemos acá. Qué sé yo, uno va a Posadas y ves locales cerrados. Ves que la gente no está consumiendo. Eso se ve. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué se hace usualmente para salir de recesiones? Se tratan de jugar con shocks para modificar la expectativa de la gente. La expectativa en la economía es un factor muy importante. Si las expectativas son buenas, es muy probable que los índices económicos mejoren. Ya es como una profecía. Sí, es confianza. ¿Qué hacen los gobiernos generalmente para meter ese shock de confianza a expectativas? Bueno, hay muchos gobiernos que usan la obra pública, por ejemplo. Entonces, de repente te mete un shock de obra pública y la gente está trabajando, está consumiendo, entonces de repente se percibe que estamos mejor, se genera una expectativa positiva, una confianza, y salimos de la recesión por una impronta de mercado interno, rol del Estado, obra pública. La obra pública y el gasto público funciona espectacular para generar eso. ¿Qué pasa con este gobierno? Este gobierno está muy en contra de eso, de la obra pública y el rol del Estado en la economía y en esta economía de ciclos. Está muy en contra. Entonces, ¿qué alternativa tiene este gobierno para generar lo mismo? Las inversiones. Por eso vemos las noticias del RIGI, se mejora el RIGI, se da más oportunidad al RIGI. Porque ¿qué pasa con las inversiones? Genera el mismo efecto, pero con una fuente diferente. Te llega una inversión, se abre una fábrica, se genera empleo y la gente percibe eso. Entonces, es más lento. Igualmente es más lento que lo de la obra pública, tiene menos shock. Perfecto, pero genera la misma expectativa. ¿Qué pasa? Hoy en día esa inversión está muy focalizada en ciertas provincias, entonces en Buenos Aires no se ve eso, en Misiones no se ve eso. Pero ¿qué hace este gobierno? Sube la apuesta. Dale, te vamos a dar más posibilidades. Vení a Argentina. Si tenés que instalar un centro de datos, hacelo en Buenos Aires. Tenés que hacer algo, energía solar, energía hidroeléctrica, hacelo en Misiones. Ahora ahí te corto. Vos sos Juanma, que tiene una multinacional, ¿no? Y digo, ¿qué miran? Yo sostengo que hay dos cosas que miran, a ver, si yo te voy a poner un kiosco, mirá, ni hablar de una multinacional, es decir, primero, ¿quién gobierna? Y segundo, la seguridad jurídica que tenés. ¿Argentina está preparada para un shock de inversiones? Porque jurídicamente yo creo que es el gran problema que tenemos, ¿no? Todos los ciudadanos de Argentina, no solamente de quienes invierten. Por supuesto que lo jurídico juega un rol tremendo en esas expectativas de las multinacionales, pero yo creo particularmente, y esta es mi opinión personal, que lo que se mira mucho también es la estabilidad y sostenibilidad de un modelo económico. Hoy en Argentina no se percibe eso, nadie pone las manos en el fuego diciendo, che, Milei gana en el 27. Eso, claro, sí, las dos cosas, mira, las elecciones y lo jurídico, digamos, sí. Entonces, los capitales hoy no tienen garantizado que este modelo siga. Quizás un año y medio atrás, capaz que la expectativa sobre este gobierno era positiva y uno se podría aventurar, bueno, che, Milei capaz gana en el 27. Hoy en día, eso ya nadie se aventura a eso, nadie agarra la plata y la pone apostando ahí. Es una apuesta muy riesgosa. Digamos, ¿no? 2027, cuando se resuelva, tenemos 4 años para adelante. Entonces el gobierno tiene un desafío ahora, porque no puede generar ese shock de inversión para revivir un poco la economía local, pero tampoco puede usar la obra pública, porque hizo todo su discurso de elecciones, lo basó en que no iban a hacer gasto público, que el Estado tenía un rol secundario. Entonces genera inflación. También genera inflación. Bueno, sí, hay todo cosas técnicas respecto a la inflación, pero sí, si vos emitís y no tenés una contrapartida de demanda, vas a generar inflación, sí. Pregunto esto, pues es que alguien me decía en algún momento, estaba el peronismo todavía, y me decía, hay que poner, un dirigente político muy conocido, un gran amigo acá, me decía, hay que poner plata en el bolsillo de la gente, ¿no? En aquella época, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué costo tiene poner plata en el bolsillo de la gente? Porque nuestro vecino común dice, que no me aumentan el sueldo, ¿y por qué si a ellos no le cuesta nada? Más o menos así, digamos, el mensaje, ¿no? Bueno, no. A ver, la realidad ¿qué costo tiene poner plata en el bolsillo? La realidad es que hay un costo sobre todo en lo fiscal.
si las cuentas fiscales te cierran, si a vos te sobra plata, ponela donde vos quieras, no va a tener un efecto raro. El tema pasa por la estructura fiscal del Estado. Si el Estado esa plata realmente la tiene. Lo que pasó históricamente en Argentina es que el Estado no tenía la plata. Entonces, cuando no tenés la plata, ya la discusión pasa por otro lado. ¿De dónde sacás la plata? Y ahí están las consecuencias. Vos la podés tomar de más deuda, Macri, vas a tener un problema grande, encima a largo plazo, difícil, se pierde soberanía, hay todo un problema con la deuda. Sí. Podés emitir dinero, bueno, esa emisión, si vos no tenés contrapartida de demanda, vas a generar inflación, mucha inflación. Después tenés la vía impositiva, vos podés cobrar más impuestos para tener más plata, bueno, eso también genera distorsiones en la economía. Entonces, poner plata en el bolsillo de la gente, las consecuencias tienen que ver de dónde sacás la plata. Pasa por ahí las consecuencias de eso. Si vos la plata la tenés, si a Garupá le sobra plata porque, qué sé yo, no hizo muchos gastos, y bueno, esa plata que te sobra en el fisco local, ponelo donde vos quieras, en el bolsillo de Hugo, en lo que vos quieras. Pagá la cuota alimentaria. Pagá la cuota alimentaria. Sobre todo, claro, donde vos quieras. Eso no va a tener un efecto secundario. Porque está la plata. Si no está la plata, bueno, hablemos de las tres. La plata se puede sacar de 3 lugares nada más. Sí. Deuda, emisión o impuestos. Esos 3 lugares. Decime dónde vas a sacar la plata. Y las consecuencias de cada lugar, pues las consecuencias son diferentes. La impositiva, la monetaria y la... Ahora, hay otra. ¿Existe en la Argentina una transferencia de recursos a los más ricos? Porque cuando hablamos de dónde está la plata, si a nosotros la pregunta que te hace el común de la gente y lo que se habla es decir, y todo lo que ya ahorramos, porque yo no tengo sal en la alacena, estábamos por tomar tequila y teníamos limón y el tequila, pues ya la sal no teníamos más, digamos, ¿no? ¿De dónde está la plata que se ahorró? Porque es la pregunta del millón. De recorrer las calles, las rutas de la Argentina, están hechas un desastre, los jubilados están hechos pelotas, la administración pública está hecha pelota, todo está mal, todo está mal, la educación ni hablar. Entonces, ¿dónde está la plata que se ahorró? Digamos, ¿y por qué no podemos poner esa plata ahorrada en el bolsillo de la gente? Vos cuando me hablas de ahorro, ¿te referís al Estado? Al Estado, a lo que el Estado nos comprimió a todos. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado no ahorró. De hecho, el déficit fiscal está muy acumulado, o sea, es un déficit fiscal que arrastra muchos años, que está reflejado en mucha deuda y en un problema de inflación, un problema monetario. Entonces, todo lo que se ahorra ahora cuando el Estado sale a hablar de superávit fiscal, por ejemplo, bueno, esa plata se está usando para cubrir la deuda, para generar expectativas sobre la deuda, para que baje la tasa de interés, o diciendo, che, mirá, yo tengo la plata para pagarte la deuda. Porque el problema de la deuda es que está implícita la tasa de interés. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Le pega a todo el mundo. Al que está endeudado en la tarjeta o al que quiere hacer ir al banco para pedir un crédito para poner una fábrica. Sí. Entonces la tasa de interés es muy importante en la economía. Entonces cuando a veces el Estado vos lees que tiene superávit fiscal y vos decís, che, la plata la tenés ahí, usala para algo. Bueno, capaz que el Estado quiere dar la señal a los acreedores de, mirá, yo tengo la plata para pagarte, no me presiones con la tasa de interés, porque si vos me apretás con la tasa de interés, me matás toda la economía. Entonces, también se juega con eso, el superávit fiscal o el ahorro de estos últimos años, que efectivamente está, por ahí se está usando para cubrir los huecos que todavía tenemos, porque Argentina estamos pagando los problemas de Macri con la deuda. Ahora, y estamos pagando problemas monetarios. No se puede... vos hablaste del efecto shock. Yo creo que ellos, este hombre, ¿viste? A mí no está bien, pero bueno, usó el efecto shock. Digo, no puede ser una cuestión un poco más paulatina, en el sentido de que esto es así. Tu papá te dice, ¿sabes qué? Terminó porque tenemos que generar superávit en la casa, entonces vos no vas a comer. Bueno, a ver hasta cuándo se aguanta, digamos. Yo creo que no se podría haber hecho algo un poco más mesurado. Está buena la pregunta. Mi lectura personal es que Argentina establece esta política de shock por la historia reciente que tuvo. Nosotros estamos por ejemplo, con Macri allá por el 2015, Argentina también tenía que resolver problemas de las cuentas públicas y Macri optó por el gradualismo.
El gradualismo fue es más, fue algo que caracterizó a Macri. Sí. Falló. Después tuvimos a Alberto Fernández, que también era una cara del gradualismo. Alberto Fernández jamás dijo, che, voy a hacer un shock, vamos a arreglar todas las cuentas públicas de una. Entonces, Milei es una consecuencia de dos gradualismos que fracasaron. Entonces, la verdad que es difícil decir, che, Milei, hace las cosas más graduales, porque los registros que vos tenés de gobiernos pasados no son favorables. Entonces el discurso de che, más gradualismo es raro en la economía argentina, porque no tenés un respaldo de che, esa cosa funcionó. Ahora, pero el shock funciona, este sistema de shock que vos decís, que decir, alguien lo paga acá. No, 100%. Electoralmente esto tiene... De hecho, el shock puede no funcionar, porque tiene que estar diseñado ese shock, de última. Entonces, no es que porque sea un shock o no sea gradual va a funcionar, claro, no, sí, para nada. De hecho, es un shock que es lo que vos decís, vos vas a los comercios y no están vendiendo nada, los locales se cierran, entonces es un shock que está bien, arregló las cuentas públicas, porque eso es una realidad, sí, también, hoy hay superávit, la tasa de interés está en un lugar mejor que antes, el tipo de cambio está estable, digo, las cuentas públicas, mal que mal, pero bueno, el costo social es muy alto. Muy alto, y yo no sé si para las siguientes elecciones la gente va a estar dispuesta a sostener ese costo social que pagó, porque es muy grande, es muy grande. Y a ver, y culturalmente, ¿cómo vos creés que está el argentino, justamente, porque miraba algunos números donde la gente decía, no, yo prefiero vivir con inflación. Culturalmente el argentino, ¿de qué lado está? Sí, pasa que lo cultural tiene que ver, las sociedades hoy en día están muy moldeadas por su historia económica, por los traumas económicos, y Argentina ha pasado muchos, el 2001 no está tan lejos nuestro. De hecho, esta pregunta de che, lo virtual o lo físico, eso habla de un trauma que tiene la sociedad. Entonces, lleva tiempo que la sociedad se acostumbre a una economía que funciona moderadamente bien, pero bueno, sea quien sea que nos gobierne en 2027, el barco tiene que estar apuntado hacia generar una economía normal para que la gente se pueda desenvolver de forma normal, porque hoy el argentino por ahí toma decisiones que en otros países no se toman, pero no se toman porque no han tenido los traumas económicos que tuvimos nosotros. Entonces, cuanto más normal sea nuestra sociedad, cuanto más normal sean las actitudes económicas, las acciones económicas, es más predecible. Cuando vos tenés una sociedad predecible es más fácil hacer economía, es más fácil hacer políticas públicas, porque podés agarrar el modelo, correrlo y ver cierta predicción y decir, bueno, si hago esto va a pasar esto. Ahora, en una sociedad tan traumada desde lo económico, con actitudes a veces irracionales desde el punto de vista económico, y es difícil correr un modelo, es difícil hacer una predicción, es difícil hacer política económica. Acá el que es ministro de Economía en Argentina, sea de este gobierno, del anterior, en 2011, donde vos quieras, es una odisea ser ministro de Economía, porque no hay un modelo, no hay una estructura mental económica que a vos te diga, si hago esto, pasa esto. Muy difícil. Argentina se mueve con su propia dinámica, que es cultural, rompe la matemática, porque es difícil de meter a la variable argentina en un modelo económico, muy difícil. Entonces la verdad que estaría bueno que sean los gobiernos que pasen en el futuro, traten de encauzar un poco el funcionamiento de la economía. Que si un tipo se quiere abrir una fábrica, que lo pueda hacer sin problemas, sin grandes cosas, que se pueda sacar un crédito a 30 años, no sé, a 100 años, lo que vos quieras, pero que sea más normal el funcionamiento. Ahí voy a una pregunta que ya nos vamos, pero está tan bueno. Cuando uno le dispara en la Argentina, nosotros hemos cerrado negocios por el tema del personal, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si cuando hablamos del impuesto, de los impuestos a la riqueza, que me parece que es una necesidad en las distintas sociedades, pero digo, ya cuando vos estás arrancando para ganar plata, ya el Estado te pone a ver, y la pregunta es,
alivianar, no sé si liberar, porque tampoco es la cuestión, pero alivianar la cuestión impositiva de las cargas sociales, sería una una ventaja para el crecimiento. Y sí, podría ser. Obviamente ¿no? se puede hablar, discutir, y hay que estudiar más el tema con las consecuencias sobre quitar cargas sociales. Ajá. Pero es verdad que uno de los roles del Estado es generar las condiciones de mercado para que la economía pueda crecer. Yo no te estoy pidiendo que el Estado, no sé, haga IPF y maneje IPF, no, yo te pido que el Estado genere las condiciones para que un tipo se quiera abrir una radio, lo pueda hacer sin problema, que el Estado no sea un obstáculo, sino que sea un aliado. De hecho, el funcionario, todo lo que es la administración pública está para ayudar a la gente, y esa gente también es el empresario. Entonces, el Estado tiene que generar condiciones de mercado. Esa es la palabra, el concepto. Generar condiciones de mercado para que todo pueda crecer, la gente pueda hacer su vida, pueda mandar a los chicos al colegio, se pueda ir de vacaciones, el que quiere abrirse una radio se la puede abrir, sin trabas, que en ese camino que hace el empresariado, la gente en su vida diaria no diga, che, el Estado tengo que ir a pagar tal cosa. El Estado no puede ser una traba. Porque si no, llegamos a estos casos extremos donde llega un tipo y te dice, el problema es el Estado. Y te rompe toda todo el esquema. Y no, el Estado no es un problema. Se utilizan discursos para ganar nomás. El problema de esto es que estamos todos apretados por la próxima contienda electoral, que es lo que le está pasando a otros tipos, les pasó a los que estaban y le pasó a él. Y bueno, te aparece un loco diciendo que el problema es el Estado, cuando todos creemos que es el Estado, y en realidad lo que tendríamos que haber hecho es ordenar el Estado y fortalecerlo. Digamos, ¿no? Pero bueno. Una pregunta, no sé si podéis saber algo, sobre el sistema de justicia en China y la corrupción. Eso es muy importante. Sí, eso porque está a bueno. comparación de nuestro país, por eso yo quiero saber cómo es el sistema allá y cómo se trata la corrupción en China. Apáguenlo de la MUNI, apaguen el teléfono. Sí. Bueno, la corrupción en China tiene pena de muerte. Vamos a comenzar a poner unas cuantas horas en la plaza. Apaguen todo lo de la MUNI ahí. ¡Franci! Decirle a ese Garupase Pelio que se prepare, que va a tener unos cuantos acá. La corrupción tiene pena de muerte. Sí. La realidad es que tiene pena de muerte porque el daño que vos haces a la sociedad, el daño que vos le haces al partido. Piensen que China tiene partido único y tienen muy presente que tienen que sostener esa legitimidad. Si bien en China está sostenida por el crecimiento económico le da mucha legitimidad a todo lo que es el funcionariado público y al partido, pero claro, los casos de corrupción te manchan. Entonces, Xi Jinping, la pena de muerte es algo muy propio, muy asimilado a Xi Jinping. Xi Jinping asume en 2012 en una China donde la corrupción era realmente un problema, porque hay mucho capital internacional, una economía que está en pleno crecimiento, a un crecimiento exagerado encima, porque poco se habla de cómo gestionó China el crecimiento, porque no es fácil gestionar un crecimiento de 2 dígitos. China lo gestionó. En esa gestión y en ese alboroto que generó un crecimiento abrumador, aparece la corrupción en todos lados, en todos los gobiernos locales. Un fenómeno fuerte fue. Xi Jinping asume con la promesa de que va a limpiar a todo, y efectivamente limpió todo. Alguien dijo alguna vez en este país a los traficantes de la muerte, la pena de muerte, ¿no? Un copoblano suyo. Bueno, estamos esperando. Juanma, son las 11 de la mañana casi. El agradecimiento enorme a vos, a tu papá que te acompañó, a la familia, a Julio. Gracias, la verdad es que, bueno, es para quedarse horas acá charlando. Me imagino que la gente debe estar perdida, ¿no? Porque después llegan los mensajes, che, qué buena la entrevista, y empiezan a llegar. Así que bueno, el agradecimiento enorme. ¿Y cuándo te volvés? Y ya mañana vuelvo para Buenos Aires, y por ahí vengo en agosto. Así que me voy a dar una pasada en agosto. Bien. Y después a China vuelvo en septiembre ya. Me quedó pendiente una cortita. ¿Qué vos, Juan Manuel González, haría en Garupá? ¿Cuál es la receta que vos le escribirías? Escribime una receta para el intendente, yo le mando acá no estamos bien, pues le mando por intermedio de alguno para ver
¿qué es lo que se puede hacer para mejorar? Estoy empantanado, fíjate, nosotros hablando de China, quedé empantanado, acá en Santa Clara 3, ¿no? Viste, quedé empantanado anoche, estoy trabajando en Uber, quedé empantanado. Bueno, es parte del tema, ¿no? Sí. ¿Cuál es la receta? Mirá, la receta no es tan fácil. Lo que sí me parece es que tiene que haber un plan de desarrollo construido en Garupá. Hay que tener presente hacia dónde vamos. Un plan urbano, un plan ambiental. Uno tiene que agarrar, poner Garupá en internet, Garupá 2030, y tiene que aparecer una guía. No se puede, sin guía, sin planificación no te vas a ningún lado. Esa guía hay que construirla entre todos, una sola persona, una consultora, lo que sea, pero tenemos que tener algo de que agarrarnos. ¿A dónde vamos? Claro. ¿Cómo vamos? Claro. ¿Cómo están otra cosa que, perdón, datos? Si vos ponés datos de educación en Garupá no te aparece nada. Yo quiero saber cuántos alumnos egresan de la secundaria, cuántas camas tienen los hospitales, cuánta gente circula en los hospitales, cuántos accidentes de tránsito hay, cuáles son los puntos calientes de inseguridad. Pero los quiero tener a la mano, no los quiero para la municipalidad. Quiero que estén publicados, porque si están publicados, un alumno de universidad, alguien que está haciendo una maestría, un doctorado, agarra los datos, los trabaja y te baja una línea, una recomendación de política.